trinitaria. De fondo tenemos a la Santísima Trinidad. Ya se me perdió el texto bíblico. Éxodo capítulo 32. Vamos al capítulo 32 del Éxodo, versículo 7. Porque ahí nos encontramos, dice el texto: entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Se ha hecho un becerro de oro fundido y lo está adorando y presentándole ofrendas. Y Dios se enojó. Pues cómo no se iba a enojar si acababan de hacer alianza. El pueblo acaba de aceptar que sí iba a ser el pueblo y él iba a ser Dios. ¿Y por qué digo trinitaria la reflexión? Porque en un primer momento, ¿a quién está rechazando el pueblo? Pues a Yahvé, al Padre Todopoderoso. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Cuál fue el problema? Pues que el pueblo no quiso reconocer a Dios. Ahorita hablaremos un poco de eso, quizá un poco la justificación. ¿Por qué se hizo un Dios a su manera o a su medida? El pueblo de Israel en ese momento rechazó el señorío de Dios, del Padre. Viene en el Nuevo Testamento y el pueblo, los judíos, los fariseos, los de ese momento, no aceptan al Hijo. No entra en su cabeza, no aceptan a Jesús. Y el Señor les dice, por más que les dice: mi testimonio no es mío, sino del Padre. Y ahí les empieza a decir: ustedes no creen ni en Moisés. Ustedes dicen que creen en Moisés, pero ni en Moisés creen, porque Moisés habla de mí. Y el punto es que en este pueblo no reconoce al Hijo. Y completamos la reflexión trinitaria. El peligro de nosotros es que no reconozcamos la acción del Espíritu Santo. Porque quien trabaja en la iglesia hoy, aquí y ahora es el Espíritu Santo. Quien elige la autoridad de la iglesia, los obispos, es el Espíritu Santo. Quien suscita los carismas es el Espíritu Santo. Quien suscita las vocaciones laicales consagradas es el Espíritu Santo. Quien actúa en la liturgia es el Espíritu Santo. Quien hace posible la Eucaristía es el Espíritu Santo. Quien perdona es Jesús, pero por la acción del Espíritu Santo en la confesión. Y toda la acción de la iglesia es el Espíritu Santo. Y el peligro para nosotros es que nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo judío en tiempos de Jesús: no reconocer la acción del Dios viviente que está actuando aquí. Pero ¿dónde está el problema, hermanos? Vamos a ver qué pasó con el pueblo judío. ¿Por qué no aceptó? ¿O por qué se fue? ¿Por qué se desvió? Vamos a ver si no los pierdo. Hay una línea de reflexión. A ver si no se me... con ese calorcito y luego con esta reflexión, a lo mejor van a decir: no, echaros un sueñito mejor. Si algún semi ya se sabe la reflexión, pues póngase a dibujar ahí algo en un cuaderno. Dibuje algo. Pero yo sé que más de un semi no sabe esta línea reflexiva. En el pueblo de Israel, la tentación era hacerse ídolos, baales. ¿Pero qué eran los baales? Aquí está la clave, mis hermanos. ¿Qué eran los baales? Eran ídolos, dioses. De hecho, Baal, o es la terminación al, también puede ser el, que significa Dios. Eran dioses. Pero ¿cuál era su característica de estos dioses? Es muy particular. Porque tanto toda la mitología, todos los dioses de semitas, como los griegos, tienen mucho en común, o como los romanos,
Ahí escuchamos que el dios Marte, que Zeus, Baal, todos esos dioses de la antigüedad tienen algo en común. Pues, ¿qué creen? Y todos contestaban que, pues, ¿qué creen? ¿Cuál era su característica? ¿Cuál? Ahí va. Qué interesados se ven. ¡Wow! Me sorprende. Pero ahorita si lo entienden, mis hermanos van a entender la mitad de la Biblia. Nada, no es cierto. ¿Cuál la mitad de este tema? ¿Por qué se hicieron? ¿Por qué la tentación de hacerse dioses? Miren, los dioses antiguos no tenían nada de trascendente. No eran dioses que estaban fuera de la realidad humana. No. Los dioses, los Baales, tanto los dioses griegos como los dioses semitas, los Baales, tenían una característica, que eran una condensación de todos los deseos del hombre. ¿A qué me refiero con esto? Si el hombre tiene muchos deseos, tenemos muchísimos deseos, el deseo de por ejemplo, la fertilidad, la fecundidad, la sexualidad, eso es un deseo. Y otro es la prosperidad, el ser prósperos, el crecer, la seguridad, todos esos deseos que son muy humanos, que están aquí pues en nosotros. Los pueblos antiguos los condensaban y los proyectaban en un Dios. Así que los dioses antiguos eran puras proyecciones humanas. ¿Cómo con eso? Entonces, por ejemplo, Zeus, un dios griego, Zeus era la proyección humana, la proyección del hombre, de ese ser, Zeus, del dios capataz, el dios que mandaba, que tenía así, que era mujeriego, un borracho. Ese era Zeus. Ese era el dios que andaba con muchas mujeres y se hacía orgías y se ponía bien pisto. Bueno, esa fue una creación. Era la proyección de los deseos humanos que la proyectaron en ese dios. Afrodita era la proyección de la lujuria humana. Allí estaba en Afrodita. Por ejemplo, el becerro de oro que se hizo el pueblo. El becerro de oro es imagínense un toro, pues. El toro, ¿qué representa un toro? Fuerza, vigor. El toro. Un toro, pues. Bueno, el pueblo se hizo un becerro de oro, porque era la condensación de todos los deseos del pueblo. Porque el Dios que le habló a Moisés, el Dios judío, era un Dios que les dijo: no se hagan imagen mía. Fíjense nomás, la diferencia entre los dioses, los Baales, y el Dios Yahvé es abismal, tremenda. Porque Yahvé se escapa a todos los deseos del hombre. Mientras los otros dioses eran creaciones del hombre, proyecciones humanas, Yahvé es el totalmente otro, trascendente. Puede colmar los deseos humanos, pero no es un producto de los deseos humanos. Ojo con eso. Puede colmar todos los deseos, pero no es producto de nuestros deseos. Ahí está una gran diferencia abismal. ¿Sí me están entendiendo o no? Y por eso Dios rechaza la idolatría. No se hagan imágenes. No es porque se ha prohibido hacernos imágenes. No se hagan ídolos.
Porque yo no soy producto de sus manos, de sus deseos, de sus pensamientos. No, yo los creé a ustedes. El Señor, diría Dios, el Señor soy yo, no ustedes. Ustedes no me dominan. Yo soy el que doy la ley. Y bueno, yo aquí podría darle mucho a la reflexión, pero no los quiero aburrir, porque a lo mejor se duermen. Pero esa es la gran diferencia entre Yahvé, el Padre Todopoderoso, y los Baales, que eran pura proyección humana. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué no reconocieron a Jesús los judíos? Porque ellos se habían hecho ya un Dios a su medida. Ya habían domesticado a Dios. Ellos ya podían hablar con Dios de tú a tú. Ellos ya cumplían la ley. Ellos ya a Dios lo habían domesticado. Dios ya estaba a mi medida. Podían cumplir los mandamientos y ya Dios, que se dé por bien servido, ya Dios era pues como un Dios a mi medida. Y cuando viene Jesús y les presenta, dicen, Nel, muchachos, Dios es otra cosa. Dios es Padre. Dios ama a los pecadores. Dios ama a los pobres. Dios ama a la prostituta y al publicano. La imagen que se habían hecho ellos de Dios, esa imagen domesticada, Jesús se las cambió. Y por eso dijeron, no, Jesús, te vamos a matar. Y lo mataron, porque ese Dios no era el Dios a la medida que ellos habían hecho. Ese Dios de los judíos del tiempo de Jesús era un Dios a la medida de los deseos de ellos mismos, y Jesús les vino a cambiar todo. Era una idolatría. Bueno, en nuestros tiempos estamos también con la misma tentación. Querer domesticar a Dios. Pensar que Dios, la acción de Dios, del Espíritu Santo, es mis deseos, lo que yo digo. Pero pues resulta que la acción del Espíritu Santo siempre se escapa. Mis hermanos, les invito a que pensemos, porque miren los deseos de nosotros. Cuidado con lo que deseamos, hermanos. Cuidado con lo que deseamos, hermanos y hermanas también. Porque eso que deseamos lo podemos hacer, lo podemos llevar a cabo. Y esa es una pregunta muy, pero muy personal. Cuidado con lo que deseamos, porque eso que deseamos lo podemos hacer, actuar. Y podemos pensar que eso puede ser de Dios, que Dios ya lo tenemos a la medida, y que esto es de Dios, y puede ser que sea pura proyección nuestra. Y por eso ahorita a quien le podemos faltar es al Espíritu Santo. Estemos abiertos. Por eso Dios lo que pide, y siempre lo va a pedir, es humildad. Que reconozcamos su señorío, el señorío del Padre, del Hijo y ahora el señorío del Espíritu Santo. Que Él mande en mi vida, que Él me mueva. A mí lo que me toca es estar abierto. Así que cada quien que lo entienda en sus circunstancias y en su contexto, en sus condiciones, porque aquí hay los que son casados, los que son hijos, los que somos consagrados, y cada quien podemos caer en la tentación de domesticar la acción de Dios y pensar que estamos haciendo lo que Dios quiere, y en Él podemos estar haciendo nuestros puros deseos que después se pueden volver caprichos. Dejo la reflexión abierta, cada quien que haga sus propias conclusiones.